poderoso es nuestro Dios. A Él sea la gloria, la honra y la alabanza ahora y siempre y para siempre. Amén. Amén. Tomen su asiento. Qué tremendo es poder estar en la presencia de Dios. Y eso nos alienta porque si la presencia de Dios no está con nosotros, no podemos hacer mucho. Nosotros tenemos el poder porque la presencia de Él está con nosotros. Y en estos días que venimos transitando la enseñanza de la palabra y lo que Él está ministrándonos hoy, esta predicación tiene por título Entendiendo el proceso. Hay procesos que estamos encaminados ya, algunos, otros están en la puerta para entrar, pero todos somos procesados a partir de que nosotros le dimos nuestra vida al Señor. Y ese proceso no es para destruirnos, es un proceso que nos va afianzando y nos va fortaleciendo para la obra del ministerio, porque para eso desarrolló Dios esto tan importante que es la predicación del Evangelio. El Evangelio que traducido es buenas nuevas, ese Evangelio que trae esperanza, ese Evangelio que trae una seguridad y que nosotros hoy estamos interpretando y lo estamos tratando de mostrar en alguna manera en todas nuestras acciones de la vida. En lo cotidiano, en lo normal, estamos mostrando que ese Dios grande y poderoso es el que está con nosotros todos los días. Y su promesa es que es hasta que se termine el mundo, Él estará con nosotros. Pero de ahí empezaremos a reinar juntamente con Él. Se vienen tiempos fabulosos, se vienen tiempos extraordinarios, pero también así como se vienen esos tiempos, el enemigo no se va a quedar quieto, se va a querer levantar. Y nunca se va a levantar para aplaudirte o para decirte seguí adelante. Se va a levantar para destruirte. Se va a levantar para amedrentarte. Pero poderoso es nuestro Dios, que nos puede guardar sin caída, que nos puede dar el aliento de vida, que nos puede dar la presencia de su Espíritu Santo. Dice la Biblia que Él no da una medida escasa, sino que es abundante. Nos da vida abundante, nos da seguridad de estar en su presencia. Y hemos transitado este tiempo en la enseñanza que hemos conocido lo macro, lo inmenso del plan de Dios, sabiendo que allí está Dios en el cielo, pero también se posesionó en la tierra a través de su Hijo Jesús. Pero esa manifestación empezó a dar claridad para que en la iglesia el cuerpo de Cristo se desarrolle en la tierra. Y allí donde constituyó a algunos para ser colaboradores de ese crecimiento. Y en eso estamos ahondando y en eso estamos ministrando. Pero también nos llevó a conocer que necesitamos ser ministrados en nuestro ser interior. Ese ser interior que muchas veces nos juega una mala pasada. Ese ser interior que estábamos hablando del espíritu, el alma y el cuerpo. El espíritu y el alma son lo que está interno, lo que no vemos. Pero el cuerpo es lo que notamos, lo que podemos observar. Esto que es carne, pero estamos transitando desde el poder de la transformación que Jesús nos trae a través de su palabra. Y esa palabra que en algún momento empezamos a decirle, Señor, una vez que empezaste ese proceso, lo vas a ir perfeccionando y lo vas a ir modelando hasta que tú vengas a buscarnos como iglesia o tengamos que salir de esta vida anticipadamente. Cada uno de nosotros, conociendo que hay un alma que tenemos que empezar a formar en el acuerdo y en el poder de la palabra. Esa alma que tiene que ver con nuestro pensamiento, que tiene que ver con nuestros sentimientos y con nuestra voluntad. Pero allí es donde radica la mayor parte de nuestro problema, porque la espiritualidad, una vez que nos conectamos, nos fusionamos con el Espíritu de Dios, eso da testimonio a nuestro espíritu que estamos con Dios. Es lo que muchas veces no es modelado. El espíritu está intacto porque es el espíritu que Dios nos dio a nosotros y es donde está conectado con su Espíritu Santo. Entonces no hay poder de corrupción en el espíritu. Es por eso que la Biblia nos habla del alma que tenemos que tratar. El alma que muchas veces está inconstante porque el pensamiento nos lleva a estar inconstante.
a razonar demasiado de las cosas y dejar que nuestro sentimiento nos empiece a envolver y nos hace actuar en nuestra voluntad. Pero Dios quiere que vayamos transformando nuestro ser. Ese ser interior, que ese aliento de vida, que es el alma que concedió Dios en el soplo, es lo que hoy nosotros necesitamos empezar a canalizar a través de la enseñanza, a través de aprender cómo Él razona. Por eso debemos entender el proceso. Estamos dentro de un proceso, porque cuando estamos allí afuera, estábamos en tinieblas, no teníamos luz. Y hacíamos y tratábamos y ejercíamos nuestra voluntad como si fuéramos cualquier animalito, por instinto. Salíamos a la calle por instinto. Pero cuando empezamos a conocer el poder de la palabra de Dios actuando en nosotros, ese instinto comienza a desaparecer y empieza a aparecer la verdadera espiritualidad. Allí empieza a acontecer que empezamos a conocerlo a Dios en profundidad. Ese Dios que se manifiesta, que pareciera que estuviera lejano, pero está tan cerca de nosotros, porque Jesús vino y dijo: el reino de los cielos se ha establecido entre vosotros. Y después en otra parte dice: el reino de Dios está en ustedes. Y es lo que venimos manifestando día a día. Cuando Jesús habita en nuestro corazón, el reino de los cielos se manifiesta en cada uno de nosotros. Y ahí es donde encontramos que los procesos de repente no son pensables, no son razonables. Hay cosas que vivimos, que estamos transitando, que no interpretamos, no entendemos por qué. Pero si algunos dicen: pero si al final, cuando llegué al Evangelio, las cosas me empezaron a ir mal. Mentira del diablo. No es que te empezaron a salir mal porque llegaste al Evangelio, es porque se te está alumbrando a Cristo y las tinieblas no van a querer soltarte. Las tinieblas te van a hacer todo el problema para que vos resistas de venir a la iglesia, de estar en la iglesia, de buscar la iglesia. Y allí es donde Satanás aprovecha. Porque Satanás no empieza a operar directamente, empieza a ejercer autoridad en lo que yo le dispongo, en lo que yo le concedo. Hoy hablamos en la mañana con el grupo de alabanza, el versículo de hoy hablaba de que había un hombre que tenía una situación y Jesús declaró que era para los que creían, y el que creía todo le era posible. Y dice la Escritura que inmediatamente dijo: ayuda a mi incredulidad, yo lo quiero. Y allí empezó a emerger una oportunidad que empezó a darse a conocer a través de que el Evangelio es para el que cree. Y para el que cree todo le es posible. Es por eso que nuestra salvación, por eso Jesús representa salvación aún en nuestro día cotidiano. Salvación que interpretamos espiritualmente, vamos a ir a reinar juntamente con Él, allí en los lugares celestes, donde Él ya hoy nos tiene sentados, pero vamos a ir a disfrutar del hogar maravilloso, esa nueva Jerusalén, esa nueva ciudad donde todo va a ser alegría, donde todo allí va a ser gozo, donde no va a haber lamento, donde no va a haber llanto, donde no va a haber corrupción. Eso tan maravilloso es parte de la salvación, pero la salvación también es que hoy el reino de los cielos se manifiesta en esta tierra. Hágase tu voluntad, así como en el cielo, así también en la tierra. Nosotros tenemos ese poder, esa autoridad, que lo que pasa en el cielo lo podemos desarrollar en esta tierra. Es por eso que nuestra alma es la que nos juega una mala pasada. Nuestra alma es la que empieza a tener criterios de razonamiento. No, porque si yo hago esto, me pasa esto. Alguien en algún momento en la historia de los cristianos de todos los tiempos empezó a decir: no, pero cada vez que voy a hacer tal cosa a la iglesia, me pasa esto, entonces lo dejo de hacer. Y es todo lo contrario. Más tenés que seguirlo haciendo, porque es allí donde le estás pegando al diablo. Allí es donde le estás imposibilitando a que las tinieblas puedan avanzar. Porque te construís en la oportunidad que Dios te concedió. Por eso es que a algunos constituyó Dios para ser el nexo de crecimiento del cuerpo de Cristo. Y todo esto nos lleva
a un personaje bíblico, a alguien que conocemos y que yo soy particularmente muy simpatizante de esa persona, que es el apóstol Pablo. Él, y cantaron hoy una canción que me dijo, bueno, el Señor me dio a entender que me confirmaba lo que hoy estaba por decir. Saulo, el conocido Saulo, el perseguidor de la iglesia, el que se autoadjudicó ser el representante de Dios para neutralizar a todos aquellos que estaban hablando el nombre de Jesús, que se consagraban allí, se congregaban para tener reuniones especiales con Jesús, con aquel que le había representado en ese momento en sus necesidades y que pudo satisfacerlas a través del operar, del mover del Espíritu de Dios sobre esta tierra y allí en la representación de Jesús haciendo milagros, prodigios y maravillas. Ese Jesús que Pablo no lo conoció personalmente en la tierra. Y ese Saulo que era el perseguidor, era el que estaba constantemente buscando la manera de cómo derribarlos. Y ya daba sentencia y declaraba y le decía a sus súbditos, vaya a aquel lugar, así en Paraguay 975, hay un grupo que se está congregando y está diciendo, y allí mandaba un ejército. Y hacían desastre. Pero ese mismo Saulo, camino a Damasco, iba allí a ejercer autoridad, a hacer lo que tenía que hacer según él entendía. Pero le salió al encuentro el amado nuestro, el Salvador nuestro, Jesús. Pero se le irrumpió en el camino y le dice, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Dura cosa es dar contra el aguijón, dura cosa es ir en contra mío, pero vos te has puesto en manifiesto y te pusiste la camiseta para ir en contra. Pero yo hoy te llamo para que ya no sea más el perseguidor de la iglesia, sino que sea el aventador de la iglesia, sea el comunicador de las cosas que van a suceder. Entonces allí Pablo comienza a ejercer en la autoridad de Dios un nuevo ministerio que es la predicación a los gentiles, al no judío, a la persona que no tenía conocimiento de Dios, pero allí a través del pueblo de Israel iba llevando ese evangelio santo y poderoso al conocimiento de todos. Entonces la actividad de Pablo fue muy extraordinaria, pero en ese proceso de haberse encontrado, haber quedado ciego, haber quedado allí imposibilitado de hacer y operar, y se le aparece a otra persona que viene, le ora y le da la autoridad de darle la vista y comienza un nuevo proceso. Y ese proceso empieza a emerger en él, pero allí Dios se empieza a mover. Quiero que vayamos a reflexionar a través de 2 Corintios, el capítulo 12, versículos 7 al 9. Según la Biblia de la traducción viviente, nueva traducción viviente, dice así, aún cuando he recibido de Dios revelación tan maravillosa, porque recuerden que Pablo empezó a tener un conocimiento supremo porque fue al tercer cielo a recibir la instrucción. Él dice en otros pasajes, no sé si estaba presente o ausente, pero me pasó, no sé si era algo espiritual o algo tangible, pero lo pude ver, lo pude experimentar. Y eso es lo que aún dice, recibiendo tremendo conocimiento de Dios, esa revelación tan maravillosa, así que para impedir que me volviera orgulloso, se me dio una espina en mi carne, un mensajero de Satanás para atormentarme e impedir que me volviera orgulloso. En 3 ocasiones distintas le supliqué al Señor que me la quitara y cada vez Él me dijo, mi gracia es todo lo que necesitas, mi poder actúa mejor en la debilidad. Así que ahora me alegra jactarme de mis debilidades para que el poder de Cristo pueda actuar a través de mí. Tremendo. Un hombre que conoció a Cristo glorificado, no el hombre.
Ese Pablo que tuvo el privilegio de ir a la mejor universidad y recibir esa revelación. Pero allí Dios, como sabe el proceso, sabe y entiende qué nos pasa a los humanos, empezó a pensar y a generar el pensamiento de que seguramente Pablo se iba a agrandar. Se iba a hacer el canchero porque lo que yo hoy tengo usted no lo tiene. El mismo Jesús glorificado me lo enseñó. Se ve que era argentino, Pablo, en ese momento. ¿Viste, loco? Nosotros los argentinos la sabemos todas. Y ese Pablo, que tremenda revelación tuvo de Dios. Ese Pablo que allí empezó a tener la oportunidad de llevar esta predicación a todos aquellos que estaban en la programación del Espíritu de Dios para revelarle y llevarlo a esos lugares, empezó a tener esta inconstancia en su vida porque empezó a luchar con algo. Había algo que lo molestaba. Hay algo que, según las Escrituras y en otra versión, para que te abofetee, para que no te deje agrandar, para que no te deje ponerte canchero. Ese era un mensajero de Satanás que venía y lo atormentaba. Y hay veces que nosotros nos sentimos atormentados en ciertas cosas. Estamos luchando, estamos peleando con algo oculto en nosotros que nos imposibilita muchas veces el poder tener la confianza de decir Cristo reina, Cristo salva, Cristo sana, Cristo liberta. Nos impide poder decir a la gente, Dios te ama, porque hay algo interno y eso tiene que ver con el alma. Hay un conocimiento que no estás teniendo, hay algo que te está irrumpiendo en tu mente y que no te deja llevar adelante el propósito de Dios. Es por eso que necesito entender el proceso. Dios nos procesa de tal manera que nos deja dócil. Yo recuerdo una oportunidad que Dios me permitió ir a un lugar a aprender algo, un seminario. En aquel momento, evangelismo de cosecha, se empezó a sentir y algunos ya hablaban de ir y participar y en ese momento salió una necesidad, un impulso dentro mío de decir, necesito, porque yo venía ya en mi alma sufriendo pensamientos que me estaban agobiando y ya ese pensamiento se seguía avanzando, seguramente hoy no hubiera estado aquí, hoy no hubiera sido su pastor, pero con el proceso de Dios es el que yo tenía que entender. Y allí se me habilitó esa oportunidad en el espíritu, se me dio la oportunidad en la realidad del bolsillo y pude ir. Y cuando llegué allí a participar de ese congreso y todo eso que estaba viviéndose ahí y veía y empecé a mirar las cosas que sucedían, las cosas que contaban, venían gente de otros países y contaban lo que había pasado en su país con tal decisión. Y empecé a nutrirme y empecé a empoderarme y me sentía que ya no era el flacuchín todo ese como el Capitán América que llegó ahí todo y de repente se transformó y con un escudo y salió. Yo me sentía el Capitán América pero chipoleño. Y venía, y después que terminó el congreso, venía en el colectivo. No, ahora me va a escuchar el pastor, ahora va a saber la realidad del Espíritu y que Dios tiene el poder y venía súper inflado en el Espíritu porque mi alma me estaba jugando una mala pasada. Y allí el Espíritu Santo, que es tan sabio, el Espíritu Santo que es tan afable, que es tan amable, me empezó a ministrar. Y yo venía en el colectivo y venía pensando y de repente empecé a sentir, el Espíritu me decía, no es con tu fuerza, no es con espada, es con mi espíritu. Y miraba así yo y venía mi proceso interior, venía procesando el espíritu en mí y llegué acá desinfladito, así, no es con mi fuerza, sí, llegué así, es con el espíritu y empezamos a orar. Empezamos a orar y empezamos a orar. Y Dios empezó a hacer lo que tenía que hacer.
Empezó a aparecer lo que yo había visto allá. Empezó a suceder lo que yo había visto allá. Y no fue necesario venir a confrontar a mi pastor y decir, pastor, está equivocado usted. Está haciendo mal las cosas. Porque, ¿qué pasa? Empezamos a entender lo que Dios quiere hacer y nos ponemos ya como defensores. Y Dios no nos va a poner como defensores de lo que Él dice. Él nos pone como pregonadores. Para defenderse está Él mismo. Para hacer las cosas lo está haciendo a través de su espíritu. Yo no lo tengo que defender a Dios de lo que hace y cómo lo hace. Yo tengo que entenderlo. Y no puedo yo ser alguien que le venga a traer una solución de algo que hizo Dios, porque si lo hizo Dios, a Él sea la gloria. Y allí Pablo, que sabía todas estas cosas, que entendió esto y llegó allí como inflado y fue ministrado por el poder del Espíritu y lo llevó a tener eso, que hoy hay muchas teorías, no vamos a entrar en detalle. Hay muchas teorías de cuál sería el aguijón, cuál sería la espina que Pablo tenía, pero la situación era que eso todos los días le decía, despertate, sé consciente que lo que está en vos es de Dios. Y hay veces que hay cosas que nosotros tenemos que nos abofetean todos los días. La Biblia dice que nosotros no practicamos el pecado. Y si pecamos, abogado tenemos para con el Padre. Y empezamos a tener las soluciones inmediatas. Si yo tengo un problema hoy, me dejé llevar por el impulso del enojo y eso produjo un malestar en alguien, me da la oportunidad de arrepentirme. Pero ese mismo Cristo que se le manifestó allí en el encuentro con Saulo y después siendo transformado Pablo, dice que Él se manifestó muchas veces pidiéndole a Jesús, pidiéndole al Señor que le sacara ese aguijón. En muchas veces, dice, en 3 ocasiones, le suplicó al Señor que le quitara todo eso. Pero la única respuesta que escuchaba de Jesús era, mi gracia es todo lo que necesitas. Vos le podés estar pidiendo por una enfermedad que no te sale. Un pecado que es recurrente en el pensamiento. Y quizás Dios te lo tiene y no te lo quiere sacar porque quiere solamente disfrutar en vos que le confías a Él en la disposición de hacer la voluntad de Él. Aunque tengas ese pensamiento que estás totalmente trabajándolo, pero te dice, yo lo único que necesito es que mi poder se perfeccione en tu debilidad. Es por eso que a veces escuchamos a algunos predicadores que te ponen una vara tan alta de su vida porque Dios hizo, porque Dios, y no cuentan sus miserias y nos deja a todos los que estamos oyendo, y quizás yo alguna vez lo haya practicado y les pido perdón si así sucedió, de dejarlos como diciendo, uy, el pastor es súper, no tiene ningún problema, y en realidad todos nosotros tenemos problemas. Yo hoy por ser pastor no quiere decir que tengo todo superado. Dios está trabajando en mí. Y por eso entiendo muchas veces algunas de sus frustraciones. Es por eso que algunas veces puedo conquistar el corazón de algunos de ustedes en algún relato, en alguna interpretación bíblica que le puedo dar algún consejo, porque allí comienzan a tener la oportunidad de ver cómo Dios trabaja. Pero solamente lo que Dios necesita de vos es que te rindas a Él, decir yo no puedo hacer todo, no tengo la facilidad de todo, pero sí me puedo decir a mí mismo que tengo la oportunidad de ser alguien que Dios puede usar. Ese alguien que Dios puede transformar. Y eso nos lleva a ese momento crucial de nuestras vidas, ese momento crítico donde empezamos a tener algún tipo de desánimo, donde empezamos a ser confrontados en nosotros mismos porque nos autojustificamos o nos autocondenamos. Eso que no nos podemos perdonar, eso que de repente empieza a aparecer como una situación que empieza normal, pero empieza a acrecentarse a medida que yo voy pensando, y eso me va hundiendo, eso me va quitando fuerza. Y allí quiero llevarlos a Salmos 42, el versículo 11.
En la Nueva Traducción Viviente dice el versículo: ¿por qué estoy desanimado? ¿Por qué está tan triste mi corazón? Pondré mi esperanza en Dios. Nuevamente lo alabaré, mi Salvador y mi Dios. Todos tenemos ese momento. No hay nadie que pueda decir: yo no viví eso. Y si no lo viviste, estarás pronto a vivirlo. Te vengo a decir, como dicen los profetas, te vengo a decir que si no estás viviendo esa etapa, la vas a vivir. Porque todos somos probados. Todos somos en alguna manera probados por Dios para ver cuál es nuestra fidelidad. ¿En qué nos apoyamos? ¿En nuestra prudencia o en lo que Dios nos dice? ¿Nos apoyamos en lo que somos o en lo que Dios dice que somos? Que es totalmente diferente. Es por eso que el salmista decía: ¿por qué estoy desanimado? ¿Por qué me estoy dando manija en estar desanimado? Porque claro, le di oportunidad a mi pensamiento. Claro, yo voy todos los días y nadie me aplaude porque voy todos los días a la iglesia, al templo. Nadie me reconoce el trabajo que estoy haciendo. Y empiezo a darme manija y eso empieza a traer desánimo porque claro, no soy valorado. Y ya estoy pensando, seguramente es oportuno que me tenga que ir a otra iglesia. Y ahí es donde empezamos a tener sueños raros y empezamos a decir: Dios me había dicho que yo tenía que estar en esta congregación y de repente aparece: Dios me dijo que me tengo que ir a la otra. Si te vas a la otra vas a tener otro proceso, pero vas a pasar por el proceso en muchas ocasiones en la cual vos te niegues a querer tener la realidad de Dios en tu corazón. El desánimo viene porque le damos manija a nuestro pensamiento. Seguramente no soy apto, seguramente estoy ocupando un lugar y empiezo a analizar de lo que yo tengo como autoestima. Como los jóvenes hebreos dijeron: no, nosotros somos como langosta al lado de estos. Claro, se disminuían y no, yo soy el último orejón del tarro, decían algunos. Yo soy la raspadita del tarro. Y Dios nunca dijo eso. Dios siempre nos dice que Él se siente complacido con nosotros cuando le obedecemos. Él se siente complacido porque fue la manifestación de su voluntad. Eso que un día nos transformó en oportunidad. Eso que Dios empezó a tratar en el problema del corazón. Ese corazón herido, ese corazón angustiado que dejó e hizo relevancia en sus sentimientos y entonces pasa todo, filtra todo por la experiencia vivida. Es como aquel dicho que dice: el que se quemó con leche ve la vaca y llora. Ese sentimiento quedó ahí y esa angustia, entonces todo pasa por eso. Y claro, y tengo baja autoestima y lógicamente me autoconvoco a la lástima. Y empiezo yo, pobrecito de mí, nadie se fija en mí, nadie me llamó. Problema del corazón. Por eso la Biblia dice: estoy desanimado porque mi pensamiento me lleva a estar desanimado. Estoy triste por lo que siente en mi corazón. Pondré mi esperanza en Dios. ¿Qué tanto? No le doy más bolilla a mi pensamiento, no le doy más bolilla a mis sentimientos. Pondré mi corazón y mi esperanza en Dios, porque nuevamente comenzaré a alabar y empezar a alabarlo a Dios. Cuando te llegue ese momento, alaba a Dios. Métete en los secretos de tu casa. Venís acá al templo de la mañana o en cualquier momento que quieras venir, porque está para eso. Para desparramarte acá y llorar y patalear ante Dios, gritarle a Dios, decirle a Dios todo. Este es el ámbito. Pero pondré mi esperanza en Dios y nuevamente le alabaré. No empeces a alabar a tu propio yo. Alabalo a Dios, porque Dios es el que se humilla delante de Él, lo exalta. Entonces cuando sea el momento, Dios te va a exaltar. Lo que vos buscas en secreto te lo va a dar en público. Nuevamente alabaré a mi Salvador y a mi Dios. Esto nos lleva
a esta reflexión, que también en Salmo 51, en el versículo 17, dice así, Salmo 51, 17, el sacrificio que si deseas es un espíritu quebrantado, tú no rechazarás un corazón arrepentido y quebrantado, oh Dios. Ese sacrificio que yo tengo que hacer, porque es un sacrificio, yo tengo que ponerme delante de Dios, desear tener ese espíritu quebrantado, ese espíritu que dice Dios que arrepentido y quebrantado no va a rechazar. Lo que Dios quiere es humildad. Lo que Dios quiere de vos es que no te hagas el cocorito, como decían antes algunos hermanos. Él no quiere que seas alguien que resalte, Él quiere que seas alguien humilde, que te humilles delante de Él, que le digas tus cosas, que les cuentes tus cosas, que le declares lo que estás viviendo. En otra versión dice contrito y humillado. Acá no tiene que ver ese contrito y humillado que tenemos que comer tierra. Es que nuestro corazón lo tenemos que desarmar para Dios. Señor, es lo que yo estoy sintiendo. Y ser sincero con Dios. Los días atrás una hermana decía, haciendo un estudio, estaba leyendo un libro y salió así en el espíritu y me di cuenta que soy envidiosa. Eso es un corazón contrito, decir, Señor, sí, tienes razón. Soy envidioso. Sí, tienes razón, Señor. Estoy haciéndome comparación tontos. En algún momento de mi vida me pasó. Y siempre sentí que yo no soy buen predicador. Pero un día estaba escuchando una predicación de distintos predicadores así y me empecé a dar cuenta que algunos de los conceptos que decían ellos era lo que yo había pensado en algún momento o era lo que yo ya había dicho en una predicación. Y dije yo, no soy tan malo. Y dijeron lo mismo que dije yo. Entonces dije, me empecé a dar el valor de decir, sos una oportunidad para alguien. Sos la opción para alguien. Y creo que soy la opción para ustedes hoy porque ustedes están aquí atentos a lo que estoy diciendo y quizás no tengo el léxico abundante, pero en lo posible trato de transmitir lo que Dios me dice. El espíritu quebrantado, dice Dios, que no va a rechazar. Un corazón arrepentido, un corazón sincero, es el que Dios no va a rechazar nunca. Y aquí vamos para entender mejor el proceso. Hablando Pablo también en 2 Corintios capítulo 4, el versículo 16 al 18. Que nos van dando situaciones, nos van dando circunstancias que eso nos lleva a pensar o a sentir. Y eso, lógicamente, cuando pensamos o sentimos, empezamos a ejercer nuestra voluntad a favor o en contra. Nuestra voluntad se apega a lo que queramos pensar o queramos sentir. Y Pablo decía allí en 2 Corintios 4, 16 al 18, es por esto que nunca nos damos por vencidos. Aunque nuestro cuerpo está muriéndose, nuestro espíritu va renovándose cada día. Pues nuestras dificultades actuales son pequeñas y no duran mucho tiempo. Sin embargo, nos producen una gloria que durará para siempre y que es de mucho más peso que las dificultades. Así que no miramos las dificultades que ahora vemos, en cambio, fijamos nuestra vista en cosas que no pueden verse, pues las cosas que ahora podemos ver pronto se habrán ido, pero las cosas que no podemos ver permanecerán para siempre. Es cierto, mi cuerpo se va desgastando, pero mi ser interior, por eso es que el espíritu nunca se puede afectar.
El Espíritu está tan ligado al Espíritu de Dios que tiene vigor, tiene deseo de hacer cosas. El Espíritu es el que está siempre dispuesto. El Espíritu es el que está siempre anhelando estar en la presencia de Dios. El Espíritu es el que nos está diciendo continuamente que tenemos que buscarlo a Dios. O sea, nunca se va a ver afectado el Espíritu, pero el alma sí. Claro, ya estoy avanzado en edad, no tengo fuerza en las piernas, no sé caminar ya, me tropiezo de cualquier cosa. Pero tu ser espiritual te dice, no, hay que ir a la iglesia. Y a veces que no te da la fuerza, pero no necesariamente tenés que usarla en venir acá. Puedes abrir tu altar de adoración, tu altar de alabanza, tu altar de intercesión en tu casa, haciendo lo que sabes hacer, lo que puedes hacer, porque tu espíritu está vigoroso y tu espíritu sigue alimentando tu espíritu y diciéndote, orá por el pastor, orá por los jóvenes, orá por los adolescentes. Y allí te vigorizás más todavía porque estás haciendo la obra del ministerio igual, aunque no puedas llegar con tus piernitas a este lugar. Por eso no hay oportunidad de pensar que no podemos. El profeta dice, no, Señor, yo soy como un niño, no sé cómo expresarme. Cuando Moisés tenía que presentarle, no, es que yo no sé hablar, soy tartamudo. Pero Dios dice, no te hagas problema. Te voy a poner a Aarón que te va a ayudar. Y hay veces que nosotros mucho tiempo nos dedicamos a pensar cosas que no tenemos que pensar. Nos tenemos que rendir al proceso. Tengo que entender el proceso, esto me está procesando Dios. Ciertamente estamos nosotros ahí abatidos porque nuestro cuerpo se va muriendo. Y claro, empiezan a aparecer los achaques de enfermedades. Empezamos a tener, pero ahí es donde tenemos que fortalecernos todos como congregación y orar los unos por los otros, porque la oración del justo puede mucho. Es por eso que no nos damos por vencidos, decía Pablo. No nos demos por vencidos. No dejemos a un lado la oportunidad. Avancemos, porque aunque nuestro cuerpo se muera, el espíritu se va renovando día a día. Y las dificultades actuales, las cosas, los problemas cotidianos van a ser ínfimos, porque esas dificultades actuales son pequeñas y no durarán mucho tiempo. Sí, después vamos todos a comer a tu casa más. Pues nuestras dificultades actuales son pequeñas y no durarán mucho tiempo. Sin embargo, eso que es pequeño acá ya no tiene oportunidad, pero nos podemos producir a través de la gloria de Dios que durará para siempre. La gloria de Dios siempre va a estar. Esa gloria de Dios que va a animarnos, esa gloria de Dios que nos va a dar los acontecimientos justos, precisos. Eso es lo que nos va a dar a nosotros realmente el poder y la autoridad para estar firmes. Así que no miramos las dificultades que vemos. Lo que vamos a hacer es que no vamos a mirar esas cosas que no vemos. Eso que la oración produce. Eso que oramos por personas que no conocemos y se han sanado. Miramos, porque eso es algo que no vemos. Alguien vio del vecino de Nino, por ejemplo, que ha estado orando. Sí, él ha dicho, pidió oración, pero nadie lo conoce. ¿Quién lo conoce al vecino de Nino? Y se está operando un milagro Dios con ellos. Eso es lo que nos vemos. Y eso nos tiene que dar entusiasmo. Por eso es que vamos a seguir orando. Vamos a seguir buscando a Dios. Porque Dios nos contesta. Estos días decían, se pone en el grupo de intercesión algo y algo sucede, pero para el bienestar. Son muy pocas las negatividades que hay. Siempre hay alegría. Hay gozo en el Señor, que las contestaciones de las oraciones están. Entonces no nos miremos en las dificultades, pero no tengo para pagar el agua, no tengo para pagar la luz. ¿Qué importa? Es momentáneo, mañana vas a tener, pero buscar a Dios, adorarlo a Dios, porque cuando vos haces las cosas para Dios, Dios hace las cosas para vos. Si no tenés para pagar, Dios te va a dar para pagar. Si vos cumplís con lo que Él te dice que tenés que cumplir, Él no te va a abandonar. Rendite al proceso, entenderlo al proceso. No dejes que tu carnalidad te lleve hacia cosas que no tienes que pensar ni sentir. Así que miremos las dificultades que ahora vemos, en cambio no las miremos, y fijemos nuestra vista
en cosas que no pueden verse, pues las cosas que ahora podemos ver pronto se habrán ido, pero las cosas que no podemos ver permanecerán para siempre. Sigue orando por el vecino, sigue orando por el intendente, sigue orando por aquel que está en la China, sigue orando por el misionero que se fue al África, sigue orando, porque eso es lo que no vemos y eso es lo que te fortalece, eso es lo que te anima, eso es lo que te dice, vale la pena hacerlo, porque Dios es recompensador de aquello que le busca. Y por último, Salmo 139, 16. Somos el diseño de Dios. Ninguno de los que están aquí sentados ni los que van a llegar van a poder decir: yo no tengo oportunidad en Dios porque no sos diseño de Dios desde antes de la fundación del mundo. Salmo 139, 16 dice: me vistes antes que naciera. Cada día de mi vida estaba registrado en tu libro. Cada momento fue diseñado antes de que un solo día pasara. Sos el diseño de Dios. Vos lo lograste ver. El profeta dijo: mi embrión te vieron a ti. Mis ojos te vieron. Vos te apareciste cuando yo era un embrión. Vos me dijiste, así como dijiste a Messi: anda, rompela en la cancha. Así te dice Dios a vos hoy: anda, rompela en la cancha, porque sos la voluntad mía. Si naciste, si estás hoy aquí, sos mi voluntad. No importa cómo estás. Capaz que corporalmente puedes estar en una dificultad, pero Dios dice: aún así yo me glorificaré. Aún así yo haré cosas grandes. ¿Cuántas veces no te ha pasado a vos que estás enfermo y te aparece alguien que necesita que le oren por sanidad? Y el primer pensamiento es decir: no, vos estás enfermo, ¿qué vas a orar? ¿Para qué vas a orar si vos estás enfermo? Ni vos te puedes sanar, es que vas a sanar a otro. Ese es el pensamiento que te invade. Pero el pensamiento que te invade es carnal, porque en tu espíritu dice: orale. En tu espíritu dice: orale. No, pero que yo estoy así, estoy triste, estoy amargado por la enfermedad. Orale igual. Y si tienen la oportunidad de hablar con Martín, que estuvo casi 6 meses en Buenos Aires con el proceso de leucemia de su hijo, te va a poder contar muchas de esas cosas. Y cuando vos le orás, la persona se sana. Y esa oportunidad la hemos tenido todos. Yo he estado orando por mis enfermedades cuando estoy así, pero me toca orar por otro. En el tiempo que veníamos al templo y se venían los enfermos, pasaban a orar, se arrodillaban acá cuando estaba terminando, y los levantamos los colaboradores de inmediato en ese momento y orábamos por ellos. Y muchas veces de esas oraciones yo venía con una gripe, estaba con un orzuelo como ando hoy en el ojo, y estoy acá y estoy diciendo: voy a orar por los enfermos. Yo capaz que no me puedo sanar este orzuelo, pero sé que Dios va a hacer algo en él. Entonces yo no estoy esperanzado en lo que veo, en lo que yo siento, estoy esperanzado en lo que Dios puede hacer, en eso que me está diciendo, que Él me vio nacer, Él me ideó. Cada día de mi vida estaba registrado en tu libro. Cada cosa que vos fuiste viviendo ya está registrado en el libro de Dios está puesto. Ese momento que viviste de tristeza, de dolor, ese momento de que perdiste algo, ese momento que te dijeron una mala noticia, ese momento está escrito. Ya lo sabe Dios. Porque cada día de tu vida está escrito en ese libro. Pero también dice: cada momento fue diseñado antes de que un solo día pasara. Ya estaba diseñado lo que vos vas a vivir hoy. Ya está diseñado lo que vos vas a vivir mañana. El asunto es que vos tenés que entender el proceso de Dios. Tenés que rendirte a ese proceso que Dios te está dando y te está llevando. No empieces a decir: ¿cómo? Yo hago todo y me vino esta enfermedad. Yo estoy diezmando, estoy ofrendando y me estoy fundiendo en mi empresa. Es circunstancial, porque eso te va a enseñar algo.
Porque los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. Pero pastor, me declararon diabetes. Todas las cosas te ayudan a bien. Algo tenés que aprender con esa diabetes. Y si no, pregúntenle a Nino. Tuvo que vivir tantas cosas con la diabetes, pero ahí lo tiene predicando el evangelio, haciendo talleres en distintos lugares. No se encerró el pobrecito yo. Y ninguno de ustedes tiene que estar en esa condición. Rendirles tus pensamientos a la obediencia de Cristo, porque en lo profundo de tu corazón Dios conoce, y como ya conoce todo eso, Él sabe lo que va a pasar. Ese pensamiento que te hace sentir que no encaja en ningún lado, pero dice: yo te elegí por profeta en las naciones. Ponete de pie, hermano. Hay una unción poderosa de Dios aquí. Y no es porque estoy yo, es porque está Él. Y porque Él está más necesitado de que se rindan al proceso, entiendan el proceso. No tengas miedo porque hay algunos no, porque capaz que yo voy a aprender esto y me voy a empezar a enaltecer, me voy a poner orgulloso. No tengas problema porque seguramente un aguijón te va a dejar el Señor. Pero el asunto es que te quiere usar. No te disminuya en que soy niño, porque el niño también crece y se desarrolla y llega a ser un adulto. Nadie puede decir hoy no tengo oportunidad, porque ya Dios te está diciendo: tengo todas las oportunidades con vos. Solamente rendime tu vida, entregame tu corazón y miren tus ojos por mis caminos y yo voy a hacer. Estuve detenido mucho tiempo y estoy tratando de volver. No importa, porque la condición de hijo nunca se perdió. Solamente que eras un hijo desobediente. Pero cuando entras a la realidad como el hijo pródigo, ¿qué estoy haciendo acá yo? Pudiendo tenerlo todo en la casa de mi padre. Aún el jordanero que tiene mi papá tiene mejor comida, y yo acá estoy queriendo sacarle la comida al chancho. Y allí dice la palabra que volvió en sí. Y hoy lo único que necesitas es volver en sí. Y ese volver en sí fue un razonamiento que trajo a su mente. Pensar que yo defraudé a mi padre. Le dije que me entregara parte de mi herencia y me la malgasté. Y él me dijo que no lo hiciera. Pero yo fui soberbio y seguí por lo que yo sentía. Entonces cuando volvió en sí dice: voy a hacer una cosa. Voy a ir a donde mi padre y le voy a decir: he pecado contra ti, papá. No te hice caso, pero también pequé contra Dios. Y automáticamente el padre no le pidió más justificación, porque estaba mirando hacia el horizonte y todos los días salía a ver al horizonte. Y no me venga, hermano, después el pastor no me fue a ver a la casa porque yo estaba detenido. El pastor siempre está acá, la congregación está acá, siempre abierto las manos para recibirlo, porque el proceso tiene que ser individual. El proceso nunca va a poder ser inducido por otro. El proceso es de Dios con vos. En el razonamiento de esa persona, ese hijo pródigo estaba solo. No fue otro pastorcito, no fue otro hermanito a buscarlo. Tuvo que rendirse al proceso y decir, pensar que yo tenía todo y hoy estoy acá. Hoy tomás esa decisión, lo tenés todo en Dios. Ya no pases más amarguras, tristezas fuera de Dios. Si las vas a pasar, pasarlas con Él, porque se pasa mucho mejor. Puedes llegar a estar triste, pero el consuelo de Dios viene. Por eso es que Dios se perfecciona en nuestra debilidad. Porque cuando yo me rindo, cuando yo digo no doy más, no tengo posibilidades, no tengo más, ahí aparece Dios. Así te quería, estás punto caramelo, así te voy a usar. Entonces Dios llega y te hace el favor y te levanta de esa ocasión, de ese lugar. Y vas a ver que
esto que vos experimentás es para contárselo a otro. El proceso que nos lleva a Dios es para que logremos ser buenos comunicadores de su gracia, porque aun cuando hemos fallado, hemos faltado a la gracia de Dios, hemos pecado contra Dios, Dios nos sigue perdonando. Y ese perdón nos habilita nuevamente. Y ese perdón nos habilita a estar en el lugar, porque el hijo pródigo dice que pusieron un anillo en su mano, pusieron vestiduras nuevas, hicieron un gran banquete, porque ese hijo que estaba muerto, decía el padre, hoy vive. Eso es lo que te esperas cuando te volvés a Dios. Hay fiesta en los cielos cuando hay un pecador que se arrepiente y se vuelve a Dios. Pero hoy, en ese poder consolador, en ese poder restaurador, en ese poder que está ya manifestado, ya está diseñado lo que vas a vivir. Ya está diseñado lo que va a pasar ahora. Ya está diseñado, ya Dios lo tenía. Yo no es que lo generé, no, esto ya estaba pensado por Dios. Que hoy ibas a estar en este lugar, que no fue casualidad que llegaste, que tuviste la fuerza para llegar, de tanto tiempo que no llegabas, o de esto de venir a conocernos porque no sabía, no nos conocía, y bueno, tuve esa necesidad de venir a verlo, a conocerlo. Es lo que vos pensás, pero estaba diseñado por Dios. Estaba diseñado que llegara a este lugar, estaba diseñado que escuchara esta palabra, estaba diseñado que hablara este pastor. Estaba diseñado, ahora está diseñado lo que va a pasar. Y yo sé que va a pasar algo glorioso. Porque vamos a orar. Y para el que cree, todo le es posible. Todo le es posible. No es algunas cosas, todo. ¿Qué es lo que estás viviendo? Y si llega el momento que le querés pedir algo que Dios dice, no, pará, bástate de mi gracia. Yo quiero que siga así, pero bástate de mi gracia. Porque allí se va a perfeccionar mi poder. En la debilidad que vos tengas. En tus imposibilidades yo me voy a glorificar. Amén. Cierra tus ojos en este momento. No sé si hay alguien que está por primera vez, que ha escuchado esta palabra y que la necesidad de poder ejercer la autoridad de Dios en tu vida es que aceptes a Jesús en tu corazón. Y ahí comienza todo este proceso que vos quieras. ¿Hay alguien que por primera vez está con nosotros que no ha aceptado a Jesús en su corazón? O sea, todos tenemos y estamos en la misma línea. Cierra tus ojos en este momento. Santo, Santo. Espíritu de Dios, tú que eres oportuno, que llega en el momento preciso, en ese momento crucial de nuestras vidas, que puedes llegar con la solución de nuestro problema. Eso que nos lleva a conocer en profundidad ese poder que actúa en nosotros. Oh Espíritu de Dios, mira los corazones quebrantados. Es lo que significa realmente el quebranto, Señor, es que tú realmente deseas estar con nosotros, que ya no es por sacrificios, no son rituales, no son maniobras nuestras, ni siquiera es la ofrenda que entregamos o las cosas materiales que poseamos, sino que es un corazón verdaderamente arrepentido, un corazón que reconoce que somos pecadores y que sentimos en lo profundo de nuestro corazón el dolor de haberte ofendido, Dios. Esto sería el verdadero sacrificio de buscarte, ese corazón contrito y humillado, que tu palabra me dice que no despreciarías. Y en esto encontramos una promesa tuya, Señor, que tú no puedes rechazar a aquellos que se humillan delante de ti, que reconocen y necesitan tu perdón. Ese corazón quebrantado es porque ha pecado y anhela una restauración y una nueva relación contigo. Señor, hoy estamos aquí.
significativamente, Señor, estamos arrepentidos. Genuinamente queremos llegar con un arrepentimiento, en humildad, para tener una relación contigo, Señor. Señor, queremos cultivar nuestro corazón con un reconocimiento verdadero al sacrificio que hiciste en la cruz por cada uno de nosotros. Señor, tu palabra nos dice que si el impío se vuelve de todos sus pecados que ha cometido y guarda tus mandamientos, tus estatutos, hace que él sea justo y que tú seas recto ciertamente para perdonar sus pecados, y lo harás vivir y no morirá. Por eso también tu palabra nos dice que os digo que así habrá más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente que por 99 justos que no necesitan de ese arrepentimiento. Así que arrepentámonos y convertámonos a Dios, para que sean borrados nuestros pecados, para que venga su presencia en nosotros. Y con humildad, Señor, aunque seamos niños, Señor, dice tu palabra que es el mayor aún en el reino de los cielos. Que cualquiera que se humilla ante ti como un niño, Señor, esa actitud será mayor dentro del reino tuyo. Señor, tu temor nos instruye en sabiduría. Tu temor nos hace sentir que somos honrados ante ti. Es por eso que nos sujetamos los unos con los otros, Señor, para vestirnos de toda humildad. Señor, cada uno de nosotros dándonos cuenta de nuestras cosas a otros. Señor, queremos ser un sacrificio vivo, agradable ante tu presencia, porque tú eres el que nos pide misericordia y no sacrificio, Señor. Es por eso que hoy rendimos nuestras vidas, Señor, para que nuestra naturaleza pecaminosa se vea afectada solamente en un cambio, en una relación contigo, para que ese proceso de arrepentimiento que viene sobre nosotros por medio de tu Espíritu Santo nos haga experimentar la transformación interior que estamos necesitando. Señor, la importancia de ser humildes ante ti, Señor, en una vida cristiana, piadosa, Señor, ante tu presencia. Hoy estamos ante ti, Señor, con ese corazón quebrantado, compasivo, ejecutando el verdadero sacrificio, Señor, en el Espíritu, para ya no tener una adoración fructuosa, Señor, sino una adoración plena de un corazón sincero, Señor, para poder habitar en la belleza de tu santidad. Señor, aquí estamos, tu iglesia, tu pueblo, tus hijos, aquí estamos, Señor. Y ahora, Padre, conforme la gracia y el poder, aquellos que hoy necesitan restauración del corazón, aquellos que necesitan desbloquear sus pensamientos, Señor, te pedimos, Espíritu Santo, que comiences esa buena obra, que tu palabra dice que esa buena obra que comenzaste la va a ir perfeccionando. Que el Señor mío, en esta mañana queremos rendirnos totalmente en espíritu, alma y cuerpo, para que todo nuestro ser sea santificado por completo en tu presencia, Señor. Entregamos nuestros pensamientos, entregamos, Señor, nuestros sentimientos, para que nuestra voluntad comience a ejercerse desde la oportunidad que tú nos brindas. Esa voluntad, Señor mío, que doblegamos a la obediencia a tu palabra, a la obediencia, Señor, a la manifestación de tu Espíritu en nosotros. En el nombre de Jesús, Señor, toda vereda torcida comienza a enderezarse, toda altitud, Señor mío, toda montaña que se ha emergido delante nuestro, Señor, será bajada, será aplanada, para que tu pueblo, tus hijos comiencen a transitar ese buen camino, esa buena intención, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Ahora, Padre, disipa toda tiniebla, Señor mío, que ha operado en el pensamiento, toda opinión, Señor mío, que se haya escuchado, toda
mal proceder de las personas que se ha visto, toda intención del corazón, Señor, en espíritu de envidia, de celo, de contienda, Señor, empieza a desaparecer en el nombre de Jesús. Todo aquello que nos fuimos impregnados, Señor, del pecado de otros, Señor, que han estado, Señor, tirándonos, te están bombardeando, Señor, todo lo que somos, porque hay una presencia tuya en medio nuestro, hay una presencia tuya dentro nuestro. Por eso, Dios, en esta mañana queremos rendirnos completamente a la adoración del único y sabio Dios, aquel que lo hace todo posible. Oh, estamos ante ti, Jesús, estamos ante ti, Jesús. Tú conoces lo profundo de mi ser, tú sabes la intención de mi corazón, pero te lo rindo a ti, Señor. Ya no miro más lo que está pasando a mi alrededor. Ahora miro lo que no puedo ver, eso que está por delante, eso que está en mi futuro de gloria, eso que está en lo que vas a hacer, Señor, conmigo y con la congregación a la cual pertenezco. Señor, quiero ser lo que el cuerpo de Cristo quiere que yo haga. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, todo altibajo, Señor mío, que ha estado gobernando las mentes, toda impronta, Señor mío, del pasado, de aquellos que marcaron nuestras vidas de buena o mala manera, Señor, todo lo doblegamos ante ti, Señor, para confiar y decretar y declarar que solo tú eres Dios, que en ti está todo lo que yo necesito. Eres el todo del todo, eres la manifestación de tu voluntad en nosotros, Señor, y todo aquello que tu palabra nos dice, que todo principio, toda cosa escuchada, toda cosa, Señor mío, que ha sido manifestada en hoy, Señor mío, es solamente la manifestación de tu gracia, Señor, porque todo aquello que hemos dicho, todo lo que hemos podido pensar, Señor, lo entregamos ante ti, porque, Señor, es la única manera, Señor, de poder conocerte a ti, de que tú eres el Dios que puede hacer las cosas mayor y abundante de lo que nosotros pensamos o creemos. Padre, a ti la gloria, a ti la honra, a ti la alabanza, en el nombre de Jesús. Amén, amén, amén. No tengan miedo, porque lo que viene es mayor. El miedo de lo desconocido nos viene a todo, pero sí sabemos que el día del Señor que tenemos que vivir cada uno ya está escrito. Y en esa escritura dice que eres vencedor y más que vencedor. Amén. Dios te bendiga.